y es el pueblo de México el heredero de grandes culturas y civilizaciones. ¿Lo tienes por ahí? Es muy interesante todo esto, toda esta polémica. Perdónenme, pero el pueblo no existe. Lo que existen son sociedades diversas y las sociedades siempre tienen conflictos. Las elecciones son el único mecanismo para resolver conflictos que involucra a todos. La democracia es paz social sin represión. El pueblo no existe. Hay, a ver si lo consigues, un discurso de Carlos Madrazo, el grande, donde habla de eso. Creo que era legislador, de cómo pensaban los conservadores, de que el pueblo no existía. Si no lo dejamos para después, pero es un buen discurso, porque para Ciro existe la sociedad política. La política es asunto de los periodistas, de los intelectuales, de los empresarios, de la élite. Tiene que ver con el círculo rojo. El pueblo no existe. Ese es el gran cambio de ahora. Habla de la matanza de Huitzilac. A ver si está Huitzilac. Habla de los años 20. De los políticos. Dice que sostienen que el pueblo no existe. Miren, no me voy a meter en eso, no. Yo creo que se equivocaron en el PRI porque pudieron retomar el rumbo del movimiento revolucionario. O sea, pudieron imitar a López Mateos. Ya no hablemos del general Cárdenas. Eso hubiese constituido un hecho histórico, el retomar las luchas de los dirigentes de la revolución. Para el conservadurismo, la revolución no sirvió. Era mejor Porfirio Díaz. Don Jesús Silva Gerso decía, insensatos quienes piensan que era mejor el gobierno de Porfirio Díaz. Porque el conservadurismo, bueno, si por eso surgió el PAN, para oponerse a la política popular y patriota del general Cárdenas. Bueno, pero el PAN sí, así nace, en contra del ejido, en contra de la educación pública, en contra de la expropiación petrolera. Pero el PRI venía de la revolución,
de la lucha de los campesinos, de la lucha de los obreros, de la lucha del pueblo por recuperar los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros. Bueno, Adolfo López Mateos, nada más que ya no tengo tiempo, pero es cosa de recordar la carta que escribe cuando nacionaliza la industria eléctrica. Y de repente llega Salinas y les quita el programa a los conservadores, acorde con lo que estaba pasando en el mundo, en correspondencia con el surgimiento de la política neoliberal mundial. Y bueno, desde el final del gobierno de Salinas, dos datos. Uno, entrega los bienes de la nación a particulares, y de existir un solo multimillonario en México, al término de su mandato, deja 24 multimillonarios. Un multimillonario en México, una familia con 2,000 millones de dólares. Y al término deja 24 multimillonarios, todos ellos beneficiados con la entrega de bienes de la nación y del pueblo, que ya acumulan, de acuerdo a la revista Forbes, al término de su sexenio, 48,000 millones de dólares. 24. Y es el periodo de mayor desigualdad económica y social en México. Por si fuese poco, termina su sexenio, se cae la economía. Una grave crisis, devaluación, pérdida de bienes. Ahí surge el rescate que hace Zedillo de los potentados. Lo mismo, convierte las deudas privadas en deuda pública. Un insulto, un agravio a nuestro pueblo. Bueno, después de todo ese fracaso, ¿cómo seguir los priistas con eso? Que no pudieron retomar lo mejor de la historia de ese movimiento, de ese partido. No, terminan de derechizarse y se convierten ya por entero en integrantes del bloque conservador. Pero además, hasta en la cola